En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Le están rindiendo honores en el Congreso de la República a los despojos mortales de Piedad Córdoba, independientemente del respeto que merece la muerte. La muerte es un hecho que hay que respetar de todas maneras. No se puede perder de vista al personaje. Pues estamos con una senadora y con una senadora que nos va a contar quién fue realmente Piedad Córdoba, a la que le están tributando homenajes en Colombia y mandan una delegación desde Venezuela, válganos Dios, para que le rindan también tributo. Senadora María Fernanda Cabal, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño, a usted y a toda su audiencia de la hora de la verdad. Bueno, senadora, ¿cómo era la senadora Piedad Córdoba? ¿Qué proyectos de ley importantes se recuerdan? ¿Qué discursos suyos significativos pasarán a la historia? ¿Quién era Piedad Córdoba? Bueno, de hecho, este periodo que compartimos, al coincidir, ella beneficiaria de estar en la lista cerrada del pacto histórico y yo, que fui el último número en la lista del Centro Democrático, puedo decirle que tuvo prácticamente una participación nula en todas las sesiones de la legislatura. Piedad Córdoba, excepcionalmente, de pronto una vez se le oyó la voz, pero de resto absolutamente ninguna participación en ningún proyecto de ley. Piedad Córdoba fungía más, era como una personalidad que ella quiso forjarse, ella trabajó para eso. Alguien que ella misma creía, ella en ella misma, de ser determinante dentro de la historia política de Colombia, y se le veía además por su propio ropaje y sus atuendos, ¿no? Una mujer vanidosa, con ropa muy costosa, que ella públicamente, con mucho humor, que lo tenía, ella pasaba del humor, de la espontaneidad al cinismo muy fácil. Trataba de encantar porque era encantadora, como esas encantadoras de serpientes, pero al final de cuentas era una persona en la que muy poco se podía confiar. Yo empecé a conocer el pasado y la capacidad de Piedad Córdoba de moverse en un país que a lo largo de su historia ha regalado impunidad a la izquierda. En un país donde si cualquiera de nosotros hubiera hecho el 5% de lo que hizo Piedad, pues estaríamos obviamente judicializados y seguramente condenados. Piedad empieza en el Partido Liberal, es una mujer muy combativa, muy vehemente y rápidamente empieza su inclinación hacia la izquierda, pero más que por convicción, era porque sabía que ese era el medio donde ella podía destacarse. Y allí ella empieza también a buscar un beneficio personal permanente. Una mujer con un ego muy marcado que utilizaba su condición racial, eh, por decir de su origen de raza negra, para también beneficiarse de lo que ha sido esa causa justa por los oprimidos, por los que sufren el racismo, pero ella en realidad jamás tuvo una condición de defender negros ni negritudes, ni siquiera las comunidades negras la reconocían como ser una persona en quien pudieran confiar su lucha reivindicativa. Ella lo usó y yo recuerdo mucho, doctor Londoño, porque no se me olvidó en esas épocas que usted tanto nos ayudaba a darle voz a unos líderes después asesinados por las FARC con la complacencia y yo digo también participación de alguna manera de ONGs de extrema izquierda con los curas de la guerrilla.
muy afines también. En ese momento nosotros vivimos todo ese proceso de lo que fue el computador de Raúl Reyes. Y eso también marca un episodio de nuestra historia que hemos tenido tristemente que vivir, donde nuevamente la justicia hace ojos ciegos, oídos sordos, frente a una evidencia que jamás hubiéramos podido tener a la mano como en este momento. Todos pudimos ver en videos cómo la Policía Nacional, no el Ejército, que hacía presencia allí cuando dan de baja al bandido Raúl Reyes, la incautación que se hace del computador, cómo lo envuelven para cadena de custodia, cómo posteriormente llega y es revisado por un delegado de Interpol que da fe que jamás fueron manipulados sus archivos, cómo de ahí se desprendía toda una información que le daba claridad a esta fatídica guerra contra Colombia y contra los ciudadanos colombianos, que es la creación de estas guerrillas, su ideología y sus aliados, y cómo de allí se desprendía lo que fue el alias de Teodora Bolívar, muchas comunicaciones, muchos correos y como ese, muchos más. Y cómo después unos magistrados de la Corte Suprema de Justicia deciden a motu propio que es que no son válidos porque violaron la cadena de custodia y porque el método era la cooperación judicial, o sea, había que pedirle permiso y perdón al señor Correa, presidente delincuente condenado hoy de Ecuador, causante de la tragedia que vive hoy el Ecuador, que además también se deriva de toda esa violencia del suroccidente colombiano, con otros aderezos, como el Tren de Aragua, como el Cartel de Sinaloa. Y entonces nos dejaron sin prueba, nos dejaron sin la tan cacareada verdad, derecho a la verdad, que es otra de las farsas que utiliza la izquierda en sus discursos. Ahí sigue Piedad, pero no le pasa nada. El único que tiene el valor civil con la autoridad que le da la institucionalidad de la Procuraduría es el entonces procurador Alejandro Ordóñez, que la disciplina, la suspende. Yo creo que él la disciplina y la dejan, no sé si es 15 o 19 años sancionada, fuera del poder. Pero años después, toda esta capacidad de litigio estratégico de la izquierda con sus ONGs hacen que Piedad recupere a través de una sentencia del Consejo de Estado su estatus y sea indemnizada por unos 1.800 millones de pesos. Qué tragedia esto de Colombia, ¿no es cierto? La indemnización siempre para los avivatos, los avispados y los que fungen de víctimas. Ella hizo en todo ese recorrido tanto daño que hoy nos queda claro cómo fue su papel de mediadora, y usted lo recordará, doctor Londoño, cómo presionaba al presidente Álvaro Uribe, que nos devuelve país con la seguridad democrática para el intercambio humanitario y la liberación de secuestrados, cómo jugaba con el dolor de la mamá de Piedad Córdoba y de la mamá de Ingrid Betancourt y de todos los secuestrados para ella jugar un rol protagónico, cómo intervino de la mano de Piedad Córdoba Hugo Chávez, que destruyó su país y tiene 7 millones de venezolanos deambulando por el mundo buscando un futuro. Todo lo que hizo fue con un solo propósito, una obsesión que tenía ella, de ser presidente de Colombia, de creer que toda esta tragedia de los demás servía para su ego, su carrera política, sus propias vanidades. Una vez viene la famosa y muy recordada Operación Jaque, la operación militar más importante de cualquier ejército del mundo, doctor Londoño,
que liberan estos secuestrados, que también la vivimos con la alegría que nos dio el presidente Uribe cada vez que había una liberación de militares o de policías secuestrados. Pues hoy tenemos, tristemente, las declaraciones de su mano derecha, su secretario privado, Andrés Vázquez, también hoy reproducidas por la misma Ingrid Betancourt, con mucho dolor, porque ella creía que Piedad había intervenido en favor de su secuestro hasta que se enteró que no era así. Que la tristeza de Piedad con la liberación de Ingrid era como haber perdido un trofeo de guerra del que ella se iba a lucrar. Y si seguimos, pues recordaremos su discurso internacional pidiendo que aislaran a Colombia. Su discurso no hace mucho, será unos 4 años, en Venezuela o menos, diciéndole a los venezolanos que si había que hacer fila, se hacía porque había que defender la revolución. Ella, adornada de una cantidad de prendas de un valor incalculable que me recuerdan a Cristina Kirchner cuando hablaba de los pobres con un reloj Rolex de $50,000 en su puño. ¿Esos son ellos? ¿Eso ha sido Piedad? Su recordación no es distinta a una más que ha hecho mucho daño a la historia política de Colombia, a la historia social de Colombia, que dejó una huella no de tranquilidad, sino de dolor. Mucho daño, además, por el resultado de lo que hemos vivido nosotros por décadas y mucho daño y mucha deuda de impunidad porque nos quedó debiendo la verdad. Senadora, lo más escandaloso de toda esta historia que usted nos cuenta es precisamente la actitud de la Corte Suprema de Justicia de negarle valor probatorio a unos documentos que los tenían plenos, producidos allá en la guerrilla de las FARC en la frontera entre Colombia y en el Ecuador, y que contaba toda su vecindad con Teodora, es decir, con Piedad Córdoba, ¿no? Porque ella era Teodora Bolívar. Y eso la Corte Suprema de Justicia resuelve que no es prueba y le quita el carácter de prueba. Sobre eso hay documentos muy avanzados, ya inclusive un libro que la gente me parece que no ha leído, donde está clarísima la participación de Piedad Córdoba al lado de las FARC, ¿o no, senadora? Claro, pero además el abuso de poder. Entiendo que fueron inicialmente 2 magistrados del Palacio de Justicia, uno que ya murió, no recuerdo su apellido, si era Ibáñez en su momento, no lo recuerdo, pero ellos se encargaron de no solo invalidar la evidencia y de permitir que esto nos sirviera a todos como sociedad y a la misma inteligencia del ejército. ¿Qué no hicimos en ese momento, doctor Londoño? Esa decisión en su momento se recurrió. Sé que hubo una mujer muy valiente abogada y después en una respuesta amenazante de la corte que debo tener yo en algún lugar guardada, se le dijo que no insistiera porque podía ser judicializada. Yo recuerdo también cómo habíamos logrado llevar a juicio en su momento al señor al profesor, a Cienfuegos, a Jaime Cienfuegos, profesor de la Nacional, reclutador. Recuerdo el abogado que era Jaime Restrepo, recuerdo cómo estábamos intentando hacer el vínculo natural de la 8ª conferencia, donde las mismas FARC pues declaran que tienen que adoctrinar y que tienen que hacer todo este ejercicio por decirlo así, de combinar las formas de lucha usando todas las herramientas y cómo intentamos vincular eso con todos los efectos de esa combinación de formas de lucha que terminan inclusive relacionados con poner minas antipersona, las víctimas de minas antipersona. Se llevaron militares víctimas de minas
Se llevaron familias campesinas desplazadas a la audiencia. ¿Qué no hicimos? Tenían afuera un grupo de muchachitos, como siempre, esa juventud que cree que es rebelde y lo que hace es cavar su propia tumba. Cuando despiertan ya es muy tarde, ya perdieron un país, ya no son libres, son esclavos y si les va bien, pues tienen que emigrar, tocando tambores para ayudar a su profesor en ese momento cuando era traído por el IMPEC. Y el único que lo disciplina y que entiendo que después sucede lo mismo que con Piedad Córdoba, es el procurador Alejandro Ordóñez, porque en la justicia todo quedó deshecho por estos magistrados de la Corte Suprema. Ingrata recordación y triste tragedia. Pero déjeme recordarle también, doctor Londoño, que Piedad era tan hábil que ella sucede después de la muerte de Chávez a Maduro, quien además la llena de honores y la llena de todos los beneficios en un escenario de transición de poder donde muchos chavistas no fueron beneficiarios, fueron perseguidos, algunos asesinados, muy pocos sobrevivieron a esta nueva etapa de la dictadura de Venezuela, pero ella en cambio sí. Y recordémosle al público su amistad entrañable con Alex Saab. Alex Saab, que es el cerebro del lavado de activos, que hizo todo un recorrido desde el arco minero sacando el oro, donde participa Irán, el ELN, las FARC, a Turquía, de allí a Hong Kong, dando la vuelta toda al cartel de Sinaloa, que es el que empaca las cajas CLAP de los mercados para llevar a través del lago de Maracaibo, dando todo ese recorrido para que usted se lo imagine geográficamente, investigado 5 años por la DEA, a darle la comida a los venezolanos pobres, porque esa es hoy la dignidad que hace la dictadura con el pueblo pobre, como un canario en una jaula, dándole una comidita, mientras que en el recorrido se han robado miles de millones de dólares. Alex Saab, hoy premiado por el gobierno de los Estados Unidos, hoy regresado a Venezuela, hoy gozando también de una posición privilegiada y creo que lo nombró Maduro, amigo personal de Piedad Córdoba. En eso estamos. En eso estamos, de manera pues que se le está rindiendo honores en el Congreso de la República por cuenta de estos grupos amigos de Petro, honores especiales a Piedad Córdoba. Y uno se pregunta dónde están sus proyectos de ley, dónde está su trabajo en favor de la democracia, dónde está la demostración que era una liberal auténtica, como lo dijo alguien. ¿Cuál liberal? Extrema izquierda, total. Y si no, miren lo que Raúl Reyes decía sobre ella, y lo decía, y no solamente lo decía, sino que están los videos, ¿no? Senadora María Fernanda. Los videos, las fotografías, claro que si ella era visitante, ha sido al campamento de Raúl Reyes. Bueno, de manera pues que Dios era su juez, pero aquí no tenemos que recordarla en Colombia por nada distinto de lo que ha dicho la senadora María Fernanda Cabal. Nunca un proyecto de ley, nunca la defensa de una posición que sirviera para beneficio de Colombia, de su economía, de su gente. ¿O sí, senadora? No, en absoluto, nunca. Ella solamente se dedicaba al activismo, pero estaba muy disminuida y se le veía físicamente en este periodo que yo compartí con ella en el Senado de la República. Senadora María Fernanda Cabal, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos y por poner en su sitio objetivamente, con toda serenidad, a un personaje a quien hoy le rinden honores en el Congreso de la República, sus amigos, sus copartidarios, la gente que trabajó con ella, pero que trabajó en qué. ¿Dónde está su creación? ¿Dónde están sus proyectos de ley?
¿Dónde están sus grandes discursos por el bienestar de Colombia, de los colombianos o de su raza negra, a la que orgullosamente decía pertenecer, o no tanto? No, yo creo que ella nunca hizo a mayor alusión, yo creo que ni siquiera le importaba, pero propagandistas de ella eh, la caracterizaban como si hubiera sido una defensora de la mujer y de la lucha reivindicativa de los negros. No, eso no fue así. O sea, Piedad, sus luchas eran sus vanidades personales. Ella, yo creo que nunca se sintió ni siquiera discriminada, nunca. Ella tuvo una personalidad muy fuerte y ella hizo lo que quiso, doctor Londoño, en un país que le garantiza impunidad a la izquierda y a la extrema izquierda. Muy amiga de un fiscal general de la nación muy conocido, ¿no? Es muy amiga de Muy muchos amiga, años atrás. de muchos años atrás. Senadora María Fernanda Cabal, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. Muchas gracias, doctor Londoño, y feliz día.